Cuando hablamos del concepto de tratamiento silencioso, hay una cosa que para mí es muy importante que hay que diferenciar, porque me lo preguntan mucho, y es cuando estamos hablando de un tratamiento silencioso de una personalidad narcisista, o cuando normalmente, que es lo que solemos hablar aquí, de los estilos de apego evitativo. Y hay unas diferencias muy importantes que tenemos que entender. Por ejemplo, la personalidad narcisista lo que trata con el tratamiento silencioso de hacer es manipular a la otra persona, castigarla, hacerle sentir mal, conseguir cosas, ¿no? de salirse con la suya, por decirlo así. En cambio, cuando hablamos de un apego evitativo, lo que está pasando en realidad es un bloqueo emocional. Un bloqueo emocional que puede ser de dos tipos. Uno, porque realmente sienten que la emoción se les descontrola y tienen miedo de perder ese control, de ponerse agresivos, de hacer o decir algo de lo que después se pueden arrepentir. Y otras veces lo que pasa es que esa emoción no la consiguen, gestionar. Es como que no saben realmente lo que sienten y necesitan un tiempo, como que con ese silencio, ¿no? Con ese ignorarte, porque desde el otro punto de vista te están ignorando, claro, lo que está buscando es tiempo para ver qué le pasa, ¿no? Y qué le hace y qué va a hacer con lo que le pasa, ¿no? Porque muchas veces detrás de ese que le pasa a lo mejor hay miedo, ¿no? No solo por lo que has dicho, sino porque a lo mejor esta persona con apego evitativo que ya está evitando un conflicto se da cuenta más o menos de que si responde o según cómo responde, según lo que diga, etcétera, va a provocar un incremento del conflicto, de la tensión. Por lo tanto, va a ser peor, ¿no? Lo que se va a encontrar, o sea, va a tener una emoción más difícil para evitar, ¿no? Y entonces así ellos buscan ganar tiempo. Esto es muy importante entenderlo, porque si estamos hablando de una persona con apego evitativo y ellos tratan de ganar tiempo, lo que no podemos hacer, que es lo que casi siempre hacemos, ¿no? Porque tampoco nos damos cuenta, ¿no? Y por eso hay que darse cuenta, es de presionar, ¿no? Que no me dices nada, es que no me contestas, es que no me vas a hablar, es que te da igual todo, etcétera, etcétera. Claro, en ese momento esta persona que lo que busca es ganar tiempo, como he explicado, pues va a necesitar más todavía, claro, conforme más le presionemos, pues más se va a prolongar el tiempo que va a necesitar para poder contestar y sentir que recupera el control, ¿no? Y ya no digamos, por supuesto, si esta persona lo que está conteniendo es el descontrol de sus emociones, que está tratando de evitar ponerse agresiva, porque si aquí presionamos, desde luego, pues la sorpresa puede ser mucho peor, ¿no? Entonces esto es importantísimo entenderlo, porque no tiene nada que ver con el tratamiento silencioso de una persona narcisista. Aquí no hay que darles tiempo, es lo que no hay que callarse, para nada, todo lo contrario, hay que poner un basta ya cuando esto sucede. Fíjate qué diferencia hay, ¿no? Otra cosa que se puede percibir diferente es que cuando el narcisista utiliza un tratamiento silencioso para castigarte, para manipular, como he explicado, tiene una actitud de ataque. Muchas veces ya con la mirada te mira mal, te mira con desprecio, con el cuerpo a veces hace posiciones o lenguaje no verbal acusatorio, despreciativo, ¿no? Quiero decir que hay como una cierta agresión no verbal. En cambio, con el apego evitativo, que puede ser también, quiero decir, o sea, que puede haber apego evitativo y personalidad narcisista en diferentes grados y al mismo tiempo, ¿no? Yo lo que quiero es diferenciar los conceptos por la trascendencia que tiene, ¿no? A la hora de nuestra reacción, ¿no? Como he dicho antes, no es lo mismo reaccionar de una manera o de otra según lo que esté pasando, ¿no? Entonces lo que nos encontramos en una persona con apego evitativo es mucha tensión, porque en ese tratar de controlar sus emociones en este momento se ponen muy tensos, muy rígidos, pero no suelen, a veces sí, ¿no?, mirarte de esta manera despreciativa, sino al contrario, a veces tratan de evitar la mirada. Incluso tratan hasta de evitar estar enfrente tuyo. A veces se apartan o se ponen de lado, se levantan y deambulan, ¿no?,
porque el tenerte enfrente y mirándote, ¿no?, les provoca un incremento de la emoción que están tratando de evitar. Y aquí también se puede percibir una diferencia. Es evidente que el tratamiento silencioso es una situación muy complicada y muy dolorosa para la persona que lo recibe, ¿no? Tenga la razón que tenga, sea narcisista, sea evitativo, doler duele, ¿no? Duele porque realmente lo que te transmite es un sentimiento de culpa, un sentimiento de ser inadecuado o inadecuada, incluso te sientes insignificante, como si no valieras para nada y no le importaras para nada a esta persona. Y se pasa mal. O sea, yo no quiero decir en ningún caso que uno tenga que aceptar estas situaciones, pero sí que entender esta diferencia, porque no es lo mismo, como he dicho antes, que esto esté pasando con una persona narcisista que realmente está haciendo esto, te está haciendo sentir culpable y te está haciendo sentir insignificante, etcétera, a propósito, para su propio autoensalzamiento, ¿no?, para sentirse mejores y más que tú, que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? En cambio, el apego evitativo no tiene por qué ser esto, que repito, puede haber, pero tenemos que ver la diferencia, y es que muchas veces no se trata de esto, ¿no? Pueden hacerlo de forma reactiva, quiero decir, algunas veces para poder justificar su retirada, ¿no?, y provocar y expresar un desprecio, expresar algo despectivo, porque de esa manera ellos justifican retirarse, ¿no?, porque en el fondo lo que tienen es miedo, no tiene nada que ver con el narcisista. Entonces, aquí tenemos que ver realmente que nosotros tenemos que plantear cómo podemos gestionar con una persona con apego evitativo este momento, y por supuesto con un narcisista, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, con la persona con apego evitativo tenemos que, como he dicho antes, no presionar, evidentemente, más que nada, porque uno pensará, bueno, es que yo no tengo por qué aguantar, no tenemos que aguantar nada, pero si presionamos empeoramos las cosas y nosotros salimos perdiendo, no tiene tampoco mucho sentido, aunque estuviera justificado, ¿no? Tenemos que darle un espacio a esta persona, porque en el fondo, como he dicho, lo que necesita es tiempo, ¿no? Entonces le tenemos que dar un espacio, pero eso no significa que sea un espacio como una carta blanca, ¿no?, para que lo haga cuando quiera y como quiera, sino que le vamos a dar la oportunidad, de que cuando se haya tenido su momento, su tiempo, lo hablemos. Entonces es importante esperar, pero nada más que esperar para poder decir, bueno, esto que ha pasado me gustaría hablarlo cuando tú encuentres el momento, pero se tiene que hablar siempre, porque es muy sencillo. Si no se habla, si tenemos un conflicto con una persona con apego evitativo y nos aplica un tratamiento silencioso y no se habla más, lo que estamos haciendo es reforzando la conducta. Entonces esta persona normalmente ante el siguiente conflicto, sea el mismo, repetido o uno similar, va a volver evidentemente a evitar, porque la evitación le ha funcionado, y va a volver a aplicar el tratamiento silencioso porque le ha funcionado, se ha liberado de la emoción y se ha librado del enfrentamiento, del conflicto, de dar la cara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que pedir, muy bien pedido, estableciendo una buena comunicación, por supuesto, en el momento adecuado, que se trate siempre, como digo, lo que haya sucedido y que se resuelva el conflicto y que se puedan expresar ambas partes. Fíjate que muchas veces lo que pasa cuando confundimos estas dos cosas es que interpretamos mal, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una personalidad narcisista, evidentemente interpretamos que nos está castigando, manipulando, haciendo sentir mal a propósito, etcétera. Pues posiblemente tenemos razón y posiblemente tenemos que actuar en consecuencia. Pero claro, si la persona que es con apego evitativo, como he explicado, aplica un tratamiento silencioso, ¿qué significa? Que no va a decir nada, y nosotros interpretamos lo que está sucediendo como si fuera un narcisista, como lo que se llama luz de gas, no me está haciendo luz de gas, y lo interpretamos así. Podría ser que no sea esto lo que está pasando y que a partir de ahí nosotros reaccionemos contra esta persona, y reaccionar contra esta persona con apego evitativo significa empeorar la situación. Claro, esto hay que valorarlo, porque no podemos tampoco hacer una interpretación sin haber hablado con esa persona, porque entonces somos parte
causante del problema y posiblemente parte causante de que la relación vaya peor o que se acabe rompiendo. Entonces es importante tener en cuenta cuando estamos interpretando sin tener una base. Necesitamos esa base, necesitamos saber cuál es la diferencia. Y desde luego en ese espacio seguro que nosotros consigamos negociar con nuestra pareja para hablar del conflicto, y no solo para hablar del conflicto, sino para hablar de la evitación y del tratamiento silencioso como comportamiento que nos está haciendo daño, tenemos que también exponer esto. Quiero decir que en el momento de hablar no solamente vamos a hablar del conflicto y vamos a buscar solución, sino también del procedimiento que se ha empleado en ese momento, ¿no? que yo estoy hablando, para que la otra persona entienda, sepa y que no olvide que eso hace daño, que la evitación hace mucho daño, que dejar a una persona así con el problema y no atenderla duele, que nosotros podemos comprender su necesidad de evitación y darle un espacio, pero que sepa que duele, y evidentemente que sepa que el tratamiento silencioso es algo que destruye la autoestima de cualquiera. Y también se lo tenemos que explicar, bien explicado todo dentro, repito, de una comunicación tranquila, efectiva, emocional, con intención positiva, siempre con la intención de arreglar las cosas, no con la intención de acusar, castigar, pelear, no. Siempre detrás de todo tiene que haber la intención de que queremos arreglar las cosas. Y entonces si sabemos informar bien a esta persona del dolor que podemos sentir con su comportamiento y tiene, esperemos, ¿no?, que tenga deseos de arreglar las cosas, posiblemente tratará de no hacerlo. Por lo menos ahora es consciente y posiblemente las cosas cambien, ¿no? Y cambie la comunicación, que es lo que más hace falta en estos casos.